Sí, recuerdan que yo varias veces, más que nada con el tema de la función implícita, les decía todo el tiempo que el gradiente era perpendicular a los conjuntos de nivel. ¿Ah? Si no me recuerdo, creo que nunca les probé por qué, o por lo menos en algún caso en particular. Eso lo es clave en todo esto del teorema de los multiplicadores de Lagrange, por lo siguiente. Bueno, primero capaz que vamos a probar eso. ¿Sí? Vamos a poner repaso. Siempre les pongo repaso, pero no es que lo tengan que saber todo esto también. ¿Sí? Está, bueno, hechos. Los gradientes son perpendiculares al conjunto de nivel. ¿Sí? Los conjuntos de nivel. Bien. A ver, ¿por qué pasa esto? Me repito. Imagínense que tenemos una función que va del plano R2. La función va del plano a los reales. R. Y nos tomamos un conjunto de nivel que siempre podemos pensar que es el del 0, pero el que a ustedes más les guste. Tenemos el 0 acá y un conjunto de nivel de 0. Supongamos que eso es f a la menos 1 de 0. ¿Está? Que bajo ciertas hipótesis nos queda así como una curvita, ¿no? Como nos pasaba en el teorema de función implícita. Ahora mi afirmación es que el gradiente de f, que es visto como un vector en el plano R2, es perpendicular, si me paro en cualquier puntito rojo, es perpendicular a esa curva, ¿no? ¿Y cómo lo pruebo? Una forma rápida es lo que se llama parametrizando la curva, que eso lo vamos a ver con esto que comentaba Matías, si no me recuerdo, del tema que se viene, ¿no? Pero como adelanto, sea alfa de t, una parametrización de f a la menos 1 es 0 curva, ¿tá? O un pedazo de, o sea, una sección igual. ¿Quién es alfa de t? Primero, ¿por qué le pongo t? Por tiempo, o sea, para que vamos a intentar agarrar un poquito de intuición física si quieren. Alfa de t es una función que cada tiempo t va recorriendo esta curvita roja. ¿Sí? Si quieren, no sé, este punto de acá es alfa de 0. ¿Sí? Y la curvita, a medida que va pasando el tiempo t, se empieza a mover por acá, ¿no? Como si fuera una trayectoria. Bien, voy a agarrar un puntito de SP, ¿no? Tenemos que supónganse que alfa de 0 es igual a P, ¿no? Vamos a ver que el gradiente en P es perpendicular. Si se fijan, para hablar de perpendicular, tendría que hablar en realidad como un tangente ahí. O sea, siempre para hablar de cosas perpendiculares tengo que irme a los tangentes porque tengo curvitas. Y yo sé hablar de cosas perpendiculares de planos, rectas, etc. Entonces, fíjense qué pasa si lo que hago es ahora evaluar f en el conjunto nivel. F de alfa de t. Esto es constante igual a 0. Esto lo hicimos antes, con el teorema de la función implícita. ¿Sí? Esto no es más, ¿sí?, que f evaluado en un conjunto nivel. En un conjunto nivel siempre vale 0. Entonces f de ahí siempre vale 0. A esto le puedo llamar, como depende solo de una variable, g de t. F de alfa de t, la composición va de R en R. T es un real y F va a los reales, entonces esto es una función real. Si se fija, entonces la derivada de esta función es la misma que usamos en tener una función implícita, es constante. G' de t, por un lado es igual a 0, porque es constante.
por otro lado, la derivada de g por regla de la cadena es igual a la derivada de esta composición, que se escribe así. Diferencial en alfa de t de la función f o compuesto si quieren, que es lo mismo. Si quieren verlo como jacobiano, vamos a poner un por alfa prima de t. Este, visto como jacobiano, es un gradiente de f de alfa de t, producto escalar alfa prima de t. Bueno, y esto dijimos que era igual a 0. Bueno, ¿qué significa que esto sea igual a 0? Que este vector y este vector son perpendiculares. Este es el gradiente en alfa de t. En particular, si lo evalúo en p, ¿sí? En particular, el gradiente de f en alfa de 0, que es p, por alfa prima de 0, que ahora vamos quién es igual a 0. ¿Quién es alfa prima de 0? Es la derivada de hacer este recorrido. Imagínense que alfa de t es una trayectoria, o sea, alfa de t recorre una trayectoria, es la posición. Entonces, la derivada de esa función de posición es la velocidad. Y la velocidad es un vector que es tangente en la trayectoria. O sea, b, si va de izquierda a derecha, por ejemplo, la recorrida alfa de t, b vendría a ser una velocidad así, por ejemplo. ¿Qué estamos diciendo entonces acá? Si alfa prima de 0 es la velocidad en p, es b, entonces el gradiente es perpendicular a b. ¿Está? Es decir, que el gradiente tiene que ser perpendicular a este vector, y este vector está en la tangente de esa curva. ¿No? Entonces, el gradiente tiene que estar perpendicular a esto. Gradiente de f en p. Por lo tanto, los gradientes siempre son perpendiculares a los conjuntos de nivel. Bueno, y si se fijan, imagínense que esta función g de t, este conjunto de nivel no es un conjunto de nivel y simplemente es una curva random. ¿No? Pero hacen lo mismo, agarran una curva random y le evalúan f en esa curva, o sea, obtienen de nuevo una g de t, y ahora quieren calcular máximos y mínimos sobre esa curva. ¿No? Bueno, el multiplicador de Lagrange lo que le va a decir es cómo buscar candidatos a máximos y mínimos en, por ejemplo, curvas de una función f. Y va a usar ideas de este estilo. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo muy tonto, muy rapidito. Si no me siguieron con algo, me avisan, por favor. Esto es idea de multiplicadores de Lagrange. ¿No? Imagínense que ahora tenemos, de nuevo, una función f, ¿no? Que va a dar el plano en los reales. ¿No? Y ahora queremos, en vez de buscar máximos y mínimos de f, queremos restringir f a un lugar, por ejemplo una curvita, y ver en dónde están los máximos y mínimos de f en esa curvita. ¿No? Voy a poner con otro color. Entonces imagínense que la curvita en la que quiero ver máximos y mínimos es esta. ¿Sí? Ahora, esto no es un conjunto nivel de la f, pero a veces lo pueden pensar como el conjunto nivel de otra función. ¿Sí? Esa curvita random. ¿Sí? Imagínense de una g. ¿No? Acá tiene un punto alfa. Esto es g a la menos 1 de alfa. Bueno, por lo que vimos recién, el gradiente de g es perpendicular a todos estos puntitos. ¿No? Ahora bien, queremos ver cuándo
F alcanza un máximo, por ejemplo, en esa curva. ¿Por qué tiene que alcanzar un máximo en esta que dibujé? F, eso me deberían saber responder. F alcanza máximo y mínimo en esa curva. Esto lo vamos a usar todo el tiempo, a veces sin decirlo. Pista, si esa curva fuera una recta, no necesariamente. Bien, la respuesta, porque no me quiero ir muy lejos, la respuesta es que F en el lugar verde tiene máximo y mínimo, porque esta curvita verde es un compacto del plano. Exacto. Ahí, perfecto. Y una función continua, estoy suponiendo hasta que es diferencial esta función F. Como la función es continua, en el conjunto verde tiene que tener máximo y mínimo, por varias. Bien, entonces ahora pensamos esta curvita como la preimagen de un valor alfa por esta función g. Y ahora que queremos ver cuáles son los máximos de f. Y ahora vamos a hacer una cosa, supónganse por ejemplo, para tener una idea fija, supongamos que f de xy es la norma de xy, por ejemplo. Eso quiere decir que a cada punto del plano le da su norma. ¿Por qué? Yo les leo. ¿Por qué de f y no de g? ¿Qué cosa? ¿Por qué de f? El conjunto nivel. Los máximos, G, porque G en la curva a nivel esta, o sea, en el lugarcito verde este, G es constante. O sea, G siempre vale alfa en el lugar verde. Entonces yo no estoy buscando máximos de G en el lugar verde, porque siempre vale G lo mismo. Estoy buscando máximos y mínimos de F en el lugar verde. ¿Sí? Que esto no es un conjunto nivel de F, esto a priori el coso verde este no tiene nada que ver con F. Es una curva ahí cualquiera. ¿Sí? Claro, G por definición de conjunto nivel, G en todo lugar verde, vale constante, igual a alfa. ¿No? Los conjuntos de nivel, así, bastante desprolijos, o sea, desde el punto de vista matemático, los ven, por ejemplo, en los mapas estos topográficos que nos muestran las alturas. ¿Vieron que ponen con distintos colorcitos las alturas de un mapa? Bueno, ahí como que los colores indicarían las alturas, y eso me está dando como ideas de conjunto nivel. O sea, un conjunto de niveles donde la altura es constante. Entonces, si quieren, pueden pensar esto como un mapa topográfico, donde esta curvita es los puntos del plano que tienen altura alfa. Ahí va, son como las equipotenciales, si pensamos en, por ejemplo, campo eléctrico. Va, campo eléctrico no, en potencial eléctrico. Bien. Entonces, imagínense que F es esto. ¿Cómo son los conjuntos de nivel de la F que es igual a la norma? Son los puntos que tienen igual norma, son circulitos. ¿No? Entonces yo quiero ver cuál es el mínimo valor de la función f acá. Como ya sabemos quién es f, es el que está más cerca del cero, ¿no? O sea, el puntito que esté más cerca del cero es donde se da el mínimo de f. Pero ahora lo que voy a hacer es otra estrategia. O sea, esa sería intuitivamente quién va a ser el mínimo. Pero ¿cómo lo hallo? Lo que voy a hacer es empezar a ver los conjuntos nivel de f, que son donde f vale tanto. El conjunto nivel de 0 es un punto. Eso no está en el conjunto verde. El conjunto nivel de 1, por ejemplo, sería algo así. Lo voy a hacer más chiquito. Algo así. ¿Sí? Pónganse que es f a la menos 1 de 1, son los que tienen norma 1. Y voy empezando a agrandar este conjunto nivel hasta llegar al primer valor que me corta apenas el conjunto verde. ¿Sí? Por ejemplo, supongo que es este de acá. Es el primer conjunto nivel. Sería horrible. Es la primera vez que los conjuntos nivel chocan con el verde es este. Eso quiere decir que ahí es el primer lugar en el que agrandando los conjuntos de nivel se corta los conjuntos de nivel de f con la recta verde, con la curvita verde. Bien, ese puntito ahí que marqué, necesariamente ahí es donde se tiene que dar el mínimo. ¿No? O sea, es el puntito que
visualmente, o sea, esto lo ven que es el más cerquita del 0. Así me creen el dibujo. Bueno, ¿y qué es lo que pasa en ese mínimo? Por un lado, esto, al ser tangente, lo rojo y lo verde, tienen la misma recta tangente ahí. La recta tangente que está por acá. ¿Sí? Entonces, tangente. Por otro lado, como vimos, el gradiente de G tiene que apuntar perpendicularmente. Ese conjunto de nivel de G. Pero el conjunto rojo es el conjunto de nivel de F. Entonces la F también es perpendicular ahí. Así. Entonces, ¿qué es lo que pasó? En el puntito donde se empezaron a chocar los conjuntos de nivel, en el primero, donde se da el mínimo, como tienen la misma tangente, ¿tá? Los perpendiculares son los mismos, ¿tá? Entonces necesariamente el gradiente de F y el gradiente de G tienen que estar en la misma dirección. Podría ser que el gradiente de G fuera para adentro en vez de para afuera. No importa, pero tienen la misma dirección. ¿Tá? Y esta es la idea fundamental en multiplicadores de Lagrange. Cuando queremos calcular máximos y mínimos de una función f definida en el conjunto de nivel de otra, por ejemplo este, para buscar los candidatos a máximos y mínimos buscamos los lugares en los cuales los gradientes, ¿tá?, sean colineales. ¿No? Los lugares donde los gradientes sean colineales son los candidatos a máximos y mínimos por esta misma idea. Bien. Y eso es, bueno, es la versión en el plano, ¿no? ¿Tá? Es el teorema. Para fijar ideas. Está bueno que este ejemplito lo intenten entender a fondo, ¿no? Porque es, si quieren, el ejemplo. Bueno, ahora es lo que dice formalmente el teorema. Multiplicadores de Lagrange. ¿Por qué se llaman multiplicadores de Lagrange? ¿O quiénes son los multiplicadores de Lagrange? La idea es buscar el factor tal que multiplicado por el gradiente de f me da el gradiente de g. O sea, ese factor, o sea, uno es múltiplo del otro, en este caso, ese múltiplo es el que se llama multiplicador de Lagrange. Ahí ya los leo. Además se tiene que cumplir alfa prima. Sí, lo que pasa es que acá ya me olvidé de la curva, o sea, ya no la parametricé más, pero si la estuviera parametrizando, alfa, o sea, la verde, tendría que ser perpendicular a esa. O sea, si lo ven como en el ejemplo de arriba, la alfa prima que es esa B, la B tendría que estar en esta tangente azul que puse ahí. Entonces también tendría que ser perpendicular a esa B. Bien. Entonces, ¿qué dice el teorema? Bueno, lo que acabo de decir básicamente, pero más preciso y bueno, con lenguaje matemático. Bueno, el otro también es lenguaje matemático. Bueno, ¿quiénes son las F y la F y la G? Sean F y G definidas en un abierto de, vamos a suponer Rn, para hacerlo con un poco más de generalidad. Pero pueden pensar en el plano o en el espacio. Tenemos dos funciones, C1. D es un abierto, si quieren. O por lo menos tiene interior. También sé que es abierto. No lo voy a escribir, pero piensen. P es un punto de D, ¿no?, que está en el conjunto de nivel del 0 de P. Es decir, P pertenece a G a la menos 1 de 0. Es como si este de acá fuera el P. ¿Sí? Tal que el gradiente de G en P distinto de 0, ¿sí?, o sea, tengo un gradiente ahí, que es el vector nulo, ¿no? Y bueno, estas son las condiciones en las que me paro. ¿No? Me paro en un puntito del conjunto de nivel de G, donde el gradiente no se anula. Ahora, si F tiene un extremo condicionado ahí,
Condicionado se refiere con F restricta a este conjunto nivel. Si F tiene un extremo condicionado ahí, entonces los gradientes son colineales. Si P en D presenta, o sea, es un extremo condicionado de F a G a la menos 1 de 0, esto es P es extremo de F restricto a G a la menos 1 de 0. Recuerden que esto es restricto. Entonces, ¿sí? Estos conjuntos este conjunto que forma por vectores es LD. ¿No? Es decir, son colineales, o es decir, existe lambda real, ¿sí? Tal que el gradiente de F en P es igual a lambda por el gradiente de G en P. A este lambda es el que se llama multiplicador de Lagrange. ¿Sí? Es exactamente lo que vamos a decir. Esto se generaliza así tengo, o sea, a la gesta se le llama como condición, ¿sí? Como la condición G, como la condición que tienen que cumplir los puntos para estar en tal lugar, por ejemplo en esa curva. Ahora vamos con los ejemplos, que eso va a quedar un poco más claro, ¿no? Pero de forma más general el teorema se puede explicar así, se puede enunciar así, de forma más general. Ahí ya lo leo. No. N era la suma que tenía que dar 0. N es la dimensión del espacio de salida, que tiene que ser mayor o igual a 2. ¿No? Lo que hay que ver, el tema de una suma. No, Fabio, perdón. Sí. No, te quería poner que no era la suma, o sea, porque yo vi en el teórico de Openfin y él planteaba que el gradiente de F en P más lambda por gradiente de G en P igual a 0. Digo, creo que es lo Ah, mismo, sí, ¿no? sí. Pero, Sí, sí, lo mismo es no. expresarlo de forma distinta. O sea, te queda lo opuesto nomás de lambda. Claro, No. sí. Sí, 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 es lo mismo. ¿No? Igual, la idea fundamental que se tiene que dar, porque lo que se generaliza, es esto de acá. Voy a poner en verde. O sea, es esto lo que tiene que ver. Eso es lo fundamental. De hecho, hay veces que no necesitan ni siquiera buscar este lambda. Por ejemplo, si están en R2, para ver que dos vectores son LD, los cuelgan en una matriz y buscan el determinante y tienen que igualarlo a 0, por ejemplo. Es decir, hay otras formas de darse cuenta que esto es LD sin recurrir a buscar este lambda. ¿No? De forma general, ¿no? Si tenemos G1, Gm, o sea, muchas funciones de D en R, C1, tales que todas estas funciones son m, pero tienen que ser menos funciones de la cantidad menos funciones que el n. Entonces, no puedo tener más, no puedo pasar de la cantidad de dimensiones que tengo en el espacio de salida. ¿No? Tal que m es menor que n, y en todas, en el punto P, ¿sí? Vale 0. Es decir, en vez de tener un conjunto de nivel, tengo como muchos conjuntos de nivel, el conjunto de nivel de G1, el de G2, el de G3, el de G4, etc. Lo que voy a hacer es empezar a hacer intersección de conjunto de nivel. ¿No? Es decir, en vez de agarrar un conjunto de nivel, lo que pasa es que en el plano solo tengo curvas. Pero si se fijan en superficies, un conjunto de nivel es una superficie, otro conjunto de nivel es otra superficie, pero a veces yo quiero
calcular el máximo de f en la intersección de dos superficies. Entonces ahí necesito dos, una G1 y una G2, por ejemplo. Entonces tengo muchas funciones, en todas volado en P vale 0. ¿Sí? Además, todos los gradientes son LI de la G1, Gn. O sea, tengo distintas direcciones. G1 en P, Gm en P es LI. Esas son las condiciones. ¿Tá? Si P es un extremo condicionado al M, que le voy a llamar M a la intersección de todos los conjuntos nivel, el 0, esto es la intersección. ¿Sí? Que si quieren, lo voy a escribir así. Entonces, este conjunto es LD. 1, M. ¿Qué significa que ese conjunto es LD? Es que el gradiente, o sea, como el resto era LI, cuando le agregué ahora se volvió LD, quiere decir que este último es una combinación lineal de los anteriores. O bueno, cualquiera combinación lineal del resto. ¿Ah? Es decir, existen lambda i no reales con i igual 1 hasta m, tal que el gradiente de f en P lo puedo escribir así, como la suma de los otros. 1, esto es, si quieren, generalización para más G. Que está escrito en forma general, pero vamos a usarlos casi siempre, o siempre, en R3. Es decir, en R2 por lo general tenemos una condición, ¿no? Porque si tuviera otra condición, tendría dos curvas que se cortan en un punto, y bueno, verificar si un punto es máximo o mínimo. Es simplemente corroborarlo y comparar con el resto. Pero en superficies, o sea, en R3, sí, a veces tengo dos condiciones. Es decir, tengo una función que va del espacio en los reales, y tengo dos condiciones que serían como dos superficies. Yo quiero hallar el máximo de f en esa intersección de superficies, y bueno, hago esto que está acá. ¿Por qué tiene que ser LI? Esto de acá es porque si no, como que no me están dando información que necesito del tangente para ver qué son de alguna forma, hay que entrar a la demostración para que responderte bien, pero de alguna forma yo quiero como información de todo el tangente de este lugar M, que es la intersección del G menos 1, 0. Y si no son LI, no lo tendría esa información, pero pensar en un ejemplo, M es igual a intersección, esto es intersección. Intersección de I igual 1 a M. Pensá que, imagínate en R2 nomás. Tenés un conjunto nivel que es una curva que hace así. Y tenés otro conjunto nivel de otra curva que hace así, por ejemplo. Acá los gradientes de una y otra son así, no son LI. Entonces, como que yo tengo mucha libertad en ese punto, o sea, el gradiente de f, ¿no? Necesito más dimensiones, lo que pasa. Imagínate que esto está acá el espacio tangente, lo que pasa es una recta. Pero con más dimensiones tenés un plano. Imagínate que ahora estás en R3. Y estos de acá son superficies. ¿Sí? Ahora, en vez de ser curvitas, superficies. Entonces yo necesito de alguna forma
tener las coordenadas o información de este tangente, ¿no? Y para dónde tiene que ir la f. Pero imagínate que eso se corta en una curvita ahí. Así. Ahí esto de acá es como algo así. Ahí se cortan, las dos superficies se cortan en, no sé, una curvita. Por ejemplo, ¿sí? Entonces, esta curvita, yo quiero ver el tangente de esa curvita, pero con este gradiente y este gradiente, no tengo información realmente del tangente de esta curvita roja, sino solamente del plano en el cual está. O sea, yo quiero conseguir eso de ahí. Si tuviera esta dirección y esta otra dirección, no colineales, ¿no? Podría hallar esta dirección, que va a ser la perpendicular a este y a este. Pero el espacio perpendicular a este y a este es un plano, no es una recta. Entonces, y yo quiero tener una recta para hallar esta flechita. Si tuviera esta para acá y esta para acá, bueno, ahora estas dos sí me definen una recta perpendicular a ambas. Por acá. Y bueno, si esta y esta no son, si esta y esta son colineales, el perpendicular a ese conjunto va a ser un plano en una recta, y eso no me va a permitir recuperar el tangente de esta curvita. Lo que pasa es que te estoy como explicando muy por arriba, porque estoy casi que yendo a la demostración en realidad. O sea, para explicarte bien hay que demostrarlo. Pero el punto clave de la demostración está ahí, en que necesito recuperar información del tangente de la intersección. Y si no, no lo recupero. Seguramente no, obviamente no te respondí con formalidad, pero capaz que hice algún ruido por ahí. Con eso me alcanza. Pero está. Como recordatorio son importantes esas cosas, ¿no? Esto es importante, ¿no? Bueno, también es importante, o sea, los gradientes no se anulan, ¿no? Sí. O sea, eso está incluido ahí. Si uno es 0, esto no es ley. O sea, los gradientes no se anulan, se cumple esto. ¿Sí? Importante. Y esta es la condición necesaria para hacer un extremo relativo. Y estos bichitos de acá, estos lambda ahí, son los multiplicadores de Lagrange, de nuevo. Ojo, o sea, ojo. Esto nos da candidatos a extremos relativos condicionados. ¿A qué voy con esto? Yo en los ejercicios voy a tener de nuevo unas condiciones, o una condición G si quieren, y el ejercicio me va a pedir hallar máximos y mínimos en esa condición. Por ejemplo, f restricta a una curva. Esto lo que me está diciendo es que si es un extremo en una curva, entonces se cumple esto. Es como con los puntos críticos. O sea, que yo tenga un punto crítico no me garantiza que es un extremo relativo. Pero son los candidatos. Entonces yo voy a buscar los críticos. Acá es exactamente lo mismo. ¿Sí? Yo no estoy seguro que los que cumplen esto sean extremos relativos, pero si son extremos relativos los tienen que cumplir. Entonces con esto voy a buscar los candidatos a extremos relativos. Y por lo general, esto acompañado del teorema de Weierstrass, que me asegura en los compactos que haya máximos y mínimos, puedo de esos candidatos decir, bueno, tiene que ser uno de estos candidatos porque hay un máximo y mínimo, tiene que haber. Entonces, bueno, ahí los comparo y gano. Pero ojo que esto no me dice, el teorema no me dice son extremos relativos, sino me dice son los candidatos a extremos relativos. A eso tenga mucho cuidado. Bueno,
Se me fue un poquito largo, teórico. Ahora vamos a los ejercicios. De todas formas, este práctico es un práctico que si se entiende el teórico, los ejercicios son mecánicos, totalmente mecánicos. Es resolver sistemas de ecuaciones y punto. No digo que eso sea fácil porque las cuentas a veces no son fáciles, pero sí es mecánico. Se termina. Por ahora igual, en el primer ejercicio, quédense con este de acá. Quédense con esta idea, ¿sí? Que es en R2. Tenemos que los gradientes de la condición G y la F sean colineales. Bien. Arrancamos con el ejercicio, con el primero. Uno, el más tonto, pero no tan tonto, es el A. El ejercicio dice hallar extremos relativos condicionados de F para el Diokin F a G. Esto quiere decir F restricto a G a la menos 1 de 0. Agarro mi función F, la restringo a un conjunto nivel de 0 de G, y ahí busco en esa restricción máximos y mínimos relativos. Bien, en el A, ¿quién es la F? Es esta. F de xy es igual a x por y. ¿Sí? Y la condición, o la restricción si quieren, restricta a los puntos que cumplen esto. X más y igual 1. Esto es una recta por las dudas. ¿Sí? Pero lo voy a empezar a ver como el conjunto nivel de una G. ¿Cómo consigo eso? ¿Sí? Esto es igual a G a la menos 1 de 0. O sea, son los puntos XY. Horrible. XY en G a la menos 1 de 0. Donde quién es G es simplemente esta ecuación igualada a 0 con el 1 para el otro lado. G de XY igual a X más Y menos 1. ¿Están de acuerdo que si G de XY es 0, eso implica que esto es a 0, y eso implica que esto se cumple? Entonces la restricción esta, a la recta, se puede ver como la restricción en conjunto nivel 0 de la función G. Es esta que escribí acá. Bueno, ahora entonces busco candidatos de F restrictos a esa recta. Por las dudas, esto a veces ayuda para ver qué es lo que estamos haciendo. La recta esta, ¿sí? Es igual x igual 1 menos x. ¿Sí? La recta, me escribo acá, y igual 1 menos x. ¿Tá? Es una recta que cuando x es 0 pasa por 1. ¿Tá? Y la raíz es 1. La recta esa, yo siempre me cuesta. Ahí va. ¿Tá? Estoy restringiendo f, que a priori vale, toma valores, o sea, agarra valores de todo R2, pero ahora me fijo solo en esa recta. Bien, entonces lo que quiero hacer es buscar acá el gradiente de la función g, que recibe este conjunto de nivel, va a ser exactamente la misma dirección que esta recta. ¿Se fijan? Perdón, perpendicular a esta recta. ¿Sí? Siempre constante. De hecho lo vamos a escribir ahora. Entonces vamos a buscar puntos donde el conjunto de nivel de f tangenten a este conjunto de nivel, ¿tá? Y en esos puntos van a ser los candidatos a máximos y mínimos relativos. Entonces lo que vamos a hacer es ir al teoremita. Entonces lo que tenemos que hacer es fijarnos cuándo el gradiente de f es colineal con el gradiente de g. Y eso es bastante fácil. El gradiente de f es igual y si derivado según x y x si derivado según y.
el gradiente de G, que es esta función de acá, es fácil, es 1 y 1. Que es coherente que el gradiente de G sea constante porque siempre es perpendicular a esta recta. ¿tá? Siempre es para allá. El 1, 1 es este vector, ¿no? O sea, el gradiente de G es siempre así. Entonces quiero ver cuándo esto de acá es perpendicular a estos dos vectores son colineales. ¿Sí? Y además se cumple que está en la recta roja. Entonces tengo que resolver este sistemita. Para buscar candidatos, resuelvo el siguiente sistema. No entiendo por qué G es el gradiente de G. Exacto. Esta es la función G. Derivas eso sobre un X, te queda 1. Esa es la primera entrada. Derivas sobre un Y, te queda 1. Y esa es la segunda entrada. La derivada de X por Y es la derivada de la F. ¿no? O sea, esto de acá es el gradiente de esta expresión. Y esto de acá es el gradiente de esta otra expresión. ¿Sí? Bueno, entonces el sistema que se me forma es el gradiente de f por un lambda es igual al gradiente de g. Si se fija, el gradiente de g no se anula nunca. Recuerden que eso lo tenemos que pedir, ¿tá? Que el gradiente de g en el punto, en el candidato, no se anulara. Y esto no se va a anular nunca. Entonces el sistemita que me queda es un sistemita de 3×3. Las variables van a ser x, y lambda. Y las condiciones van a ser, recuerden que yo quiero que lambda por esto sea esto. O sea, va a ser lambda, ¿sí? Por i, que es la primera entrada, sea igual a 1. Por otro lado, la segunda entrada, lambda por x es igual a la segunda entrada 1. Y la tercera condición es justamente estar en la recta roja, que es la condición de G. A esa nunca se lo tienen que olvidar porque si no, estarían viendo esta condición en todo el plano. Se tiene que restringir a la curva. Entonces la otra condición es x más y menos 1 igual a 0. Ahora lo único que tienen que hacer es resolver ese sistema y punto. Ojo que el lambda no es que lo necesiten. O sea, si existe, si lo tienen que existe, ya está. ¿no? O sea, a veces les conviene hallarlo para resolver el sistema, a veces pueden no hallarlo y punto. ¿no? Si existe y hallan el x y el y, o sea, ustedes lo quieren hallar de acá, es el x y el y. El lambda es el que me va a ayudar a hallar ese x y y. ¿no? Bueno, entonces, por ejemplo, lambda no puede ser 0. Porque si no, acá tendría 0 igual a 1, entonces es falso. Entonces, observar lambda distinto de 0. Eso me permite, no es lambda, no, porque te queda esto acá, mira. Esto ahora lo borro. Entonces nosotros queremos esto. Lambda por el gradiente de f de xy es igual a el gradiente de g de xy. Si sustituyo esto me queda lambda por ix es igual a 1, 1. Esto es igual a lambda i, lambda x, igual a 1, 1. Y ahora igualo entrada con entrada. Esta era igual a esta, y esta igual a esta. Vos estás poniendo lambda del otro lado. Si el lambda del otro lado lo pueden poner, no pasa nada, pero tengan cuidado con el lambda 0. ¿Sí? Es lo mismo en realidad. O sea, quieren que sean. Lo único que tienen que tener cuidado es que el gradiente de G no considera un gradiente de G 0. Si el gradiente de G no es 0, si están en esa situación, el lambda lo pone en cualquier lado.
salvo con ese cuidado cuando el lambda es 0, lo pueden poner a cualquier lado porque simplemente lo pasan dividiendo, ¿no? Es lo mismo. Está multiplicando un lado, lo pasan dividiendo para el otro. ¿No? Pero el sistema les tiene que quedar igual. O sea, depende de dónde pongan el lambda, a quién les queda el lambda. Capaz que uno le va a quedar el inverso. Fabio, pero Sí, una pregunta. Yo tenía como hipótesis en el teorema que dio el profesor de Openfin, sí. el gradiente de G en el punto P es distinto del vector nulo. Claro, eso es algo que exigimos para arrancar, ¿no? O sea, es una hipótesis. Acá está. Esto acá. ¿Sí? O sea, el gradiente, para empezar a usar el teorema, tenemos que estar en la condición en que en el gradiente en el punto P de G sea no nulo. En este caso es fácil porque el gradiente es constante. Si el gradiente de G es 1, 1, nunca va a ser 0. Pero imagínense que el gradiente de G depende de X y Y, y en algún momento es 0. Ese caso no lo tienen que considerar, porque ese caso no entra en las hipótesis del teorema. Llegado a ese caso, tendría que tratar con cuidado, aparte. ¿Me explico? Es decir, en este caso no le estoy dando mucha bola a eso porque el gradiente de G nunca va a ser 0. Pero imagínense que el gradiente de G, por ejemplo, fuera X, Y. Esto fuera X, Y. El teorema no me serviría en el punto 0, 0, por ejemplo. En este caso sí estoy en las hipótesis, pero si no, no estaría. Entonces cuando el gradiente de G es distinto de 0, esta ecuación de acá, cuando el lambda también es distinto de 0, pueden poner lambda del otro lado, si quieren, o 1 sobre lambda del otro lado, que es lo mismo. De hecho, o sea, acá estoy suponiendo que el lambda es distinto de 0. ¿Sí? Porque este no tiene que ser 0. O sea, si quieren pueden ponerlo acá. No, es lo mismo. Así no les molesto con eso. Diciendo que lo dejo así ya no molesto más a nadie. A lo que digo que a veces lo puedo pasar por el otro lado simplemente invirtiendo. De todas formas es más sano lo que están diciendo ustedes, de dejarlo del otro lado del lambda, porque hay que tener menos cuidados. O sea, yo lo estaba haciendo simplemente por comodidad. No. Así que vamos a borrar esto. Bueno, ¿qué sacan con esto? Que X es igual a Y, por ejemplo. Acá. Esto sí o sí, X es igual a Y. Lo tiene escrito. Si X es igual a Y, de abajo despejan. ¿Sí? Acá tienen de abajo, se despejan el que quieran, Y es igual a 1 menos X. El lambda, creo que un medio. Pero como les digo, en este caso no lo vamos a ni necesitar. O sea, ni me voy a molestar en calcularlo, pero creo que sí quedó un medio. Entonces Y es igual a 1 menos X. Entonces acá tengo dos ecuaciones. Se me forma un nuevo sistemita. En realidad, a priori, no sé si es mayor a 0 o no. O sea, lo voy a terminar conociendo al lambda después. Pero a priori hasta acá, el lambda es un real. Puede ser cualquier cosa. Puede ser 0, puede ser un negativo, un positivo. O sea, esto acá, sea lo que sea lambda, lo que está a la derecha de X y Y es lo mismo. O sea que X tiene que ser igual a Y. O sea, igual, el lambda si quieren lo llamo después, pero todavía no dije nada. Ahora cuando terminemos llamo al lambda y vemos cuánto es. Pero les repito que no lo necesito. Entonces tengo este nuevo sistemita que es igual a X y igual 1 menos X. Por lo tanto, X es igual a 1 menos X, entonces 2X es igual a 1, entonces X es igual a un medio. X es igual a un medio, y como Y es igual a 1 menos X, entonces Y es igual a
1 menos 1 medio, que es 1 medio. Entonces el punto x, 1 medio, y 1 medio es el único punto en el que se cumple este sistemita. Para un lambda, que quieren ser lambda, lo despejan de ahí, ¿no? ¿Sí? Entonces, si y es igual a 1 medio, entonces tienen 1 medio, por ejemplo, en la primera ecuación, igual a lambda, y tienen lambda igual a 1 medio, de esta de acá. Si ponían lambda del otro lado, se les queda el 2. Si ponían el lambda multiplicando de este lado. Capaz que por eso la disputa ahí en el chat. Depende de qué lado pongan lambda, que lambda consigo. Pero esto que está acá, que es el lambda lo quiero para hallar el x y el y. A veces el x y el y lo puedo hallar sin escribir quién es el lambda. Por ejemplo, en este caso. Es decir, entonces el candidato es 1 medio, 1 medio. Que es único lambda. El lambda es único. O sea, una vez que elegí dónde ponerlo, es único. ¿Ah? O sea, el lambda lo único que me está diciendo es por qué factor multiplico uno para que me dé otro. ¿No? O sea, el lambda es este. El gradiente de f es igual al lambda por gradiente de g. ¿No? En esta ecuación, lambda es único. Lambda acá es un medio. Porque lambda lo puse de este lado. En realidad, si quieren, grábense poner siempre lambda de la derecha. Y creo que se van a ahorrar un poquito de problemas. No me hagan caso. ¿No? Lambda puede ser varios a priori, pero en realidad termina siendo uno. ¿No? O sea, es un sistema 3×3 con 3 incógnitas. A menos que hayan cosas repetidas, el lambda va a ser único. Así, si les queda un sistema compatible determinado, van a tener un lambda, un x y un y. A veces lineales, ¿no? A veces van a tener cosas cuadráticas, donde van a tener varias soluciones, etc. Pero en este caso es un sistema lineal 3×3. Tiene que tener un único x, un único y, un único lambda. Bien. Ojo, entonces, ahora le estamos viendo lento, pero si se fijan, no hicimos nada en realidad. Agarramos gradiente f, gradiente g, agarramos la condición g, y metimos todo en un sistema, y después es trabajar y conseguir el x y el lambda. Bien. Ahora es el candidato. ¿Cómo justifico que ese candidato es un máximo o un mínimo? Por lo general recurre al teorema de Weierstrass, pero en este caso no es tan trivial, porque en el lugar donde estoy evaluando no es un compacto. ¿Se fijan? Es una recta que no es compacto. O sea, no es acotada. Recuerda, un compacto es cerrado y acotado. La recta es cerrada, pero no es acotada. Entonces no puedo usar así de fácil el teorema de Weierstrass para ver que este punto es un máximo o un mínimo. Lo que sí es seguro, que solo, si hay un extremo relativo, hay uno solo porque es el único candidato. Bueno, de hecho va a ser un máximo relativo este. Pero para justificarlo hay que ver un poquito bien, o sea, con un poco más de detalle, qué es lo que hace la función f. Si se fijan, la función f restricta esta recta, ahora lo escribimos bien, restricta esta recta, cuando me voy a los infinitos, fíjense que en los infinitos y el x son valores muy grandes. Entonces, casi que y es igual a menos x en los infinitos, para que tengan una idea. Casi que y es igual a menos x, entonces casi que la f vale menos x al cuadrado. ¿Se fijan? Entonces, en los infinitos es muy negativa. O sea, tiende a menos infinito si me voy para allá, en la recta, o para acá, y para abajo. Entonces la f restricta a esto, según una función real, en los infinitos va a menos infinito y es continua. Estos argumentos ya los hicimos. Si es una función real y para los dos lados, o sea, para los infinitos, se va al mismo infinito, entonces tiene que tener un máximo. Y el único máximo es este. Es un medio, perdón, un medio, un medio. Recuerden este argumento de cálculo.
cálculo 1, tiene una función real en los infinitos, viene para acá y para acá. Y es continuo. En algún momento tiene que tener un pico, ¿sí? Un máximo. Para justificar esto se usa el teorema de Weierstrass cortando pedazos inteligentemente, ¿no? Pero intuitivamente lo ven, ¿no? Si tengo que ir de acá hasta acá, con una función continua, en algún momento tengo que tener una pancita que sea el lugar más alto. Haga lo que haga. Siempre tiene que haber un punto más alto. Y es lo que pasa acá, ¿sí? Formalmente lo que hacemos es... eso es porque tiende a menos x al cuadrado, exactamente, ¿no? Exacto. ¿Qué pasa si restringo f a la recta? F restricto. Esto lo puedo hacer porque estoy con pocas variables, si no, no es tan fácil. F restricto a la recta y igual 1 menos x, ¿no? Es f de x 1 menos x es igual a x por 1 menos x, esto es menos x al cuadrado más x. No, ojo, la hessiana es, eso grábenselo a fuego, la hessiana es para puntos interiores de un lugar, ¿tá? Y acá, si se fijan, estoy en una recta. La hessiana siempre es para los interiores de los dominios. Este sería como un bordecito, si quieren verlo así. En la hessiana siempre necesito como información de todo un lugar gordo alrededor del punto. Bien. Entonces, f restricto a la recta, ¿están de acuerdo que es esto? Simplemente sustituir la i por el que tiene que ser la i, y me queda esta ecuación. Se fijan, ahora se volvió una función de una variable, es una función real esto. Llámenla g de x si quieren. Observar que límite cuando x tiende a más o a menos infinito, de f de x, 1 menos x, es igual a menos infinito. Es decir, tengo algo así, como les dibujé hoy. Menos infinito para acá y menos infinito para acá. Por lo tanto, f de x, 1 menos x, tiene que tener un máximo absoluto. ¿Sí? F restricta a la recta tiene que tener un máximo absoluto porque no hay forma de que vaya de acá para acá, una función continua, sin tener un lugar máximo. Obviamente tiene que ser continuo, ¿no? Porque si no, me voy para acá y pues hago lo que quiero. Máximo absoluto. Como tengo un único candidato, tiene que ser ese. Como tengo único candidato, entonces el punto un medio es el máximo absoluto condicionado a g a la menos 1 de 0. Claro, esto es, o sea, esto me está diciendo primero que es un máximo, porque a priori no sabe si es un máximo o un mínimo, pero lo primero que me está verificando es que es un extremo, ¿tá? O sea, que cumpla esto ni siquiera me garantiza que es un extremo. Me garantiza que es un candidato extremo. Está. Es un candidato extremo, pero un máximo acabo de ver que tiene que haber, y ese máximo tiene que estar dentro de los candidatos. Bueno, tengo un único candidato, entonces no me queda otra de que el único candidato que tengo sea el máximo este. ¿Sí? Si se fijan en este caso, es bastante fácil, pueden recurrir a buscar el máximo absoluto este sin siquiera hacer todo esto del teorema, usar el teorema de Lagrange. ¿Por qué? Simplemente lo que hacen es agarrarte... Este ejercicio en particular lo pueden haber hecho en cálculo 1. Se agarran esta función, esta de acá, que es la restricción de f a la recta, y tienen que buscar máximos y mínimos de esta función.
Una vez que tengan la x, tienen la y, porque una depende de la otra. Entonces, al final del día están buscando máximos de la función menos x al cuadrado más x. Es eso lo que están haciendo. Ese máximo se va a dar en el punto 1 medio. Y eso lo pueden hacer estudiando tipo cálculo 1. ¿No? Acá usamos el teorema de Lagrange innecesariamente. O sea, se puede haber hecho de otra forma. Pero cuando ya se empieza a complicar no es tan fácil. ¿Sí? Por ejemplo, cuando tengo más variables. Se dan cuenta, ¿no? Que en realidad lo que están maximizando, minimizando, es esta expresión que está acá. Simplemente es eso. Bien, ahí termina el ejercicio A. Repasando, lo que tengo que hacer es ver cuándo los gradientes de f y g son colineales y al mismo tiempo que se cumpla la condición g. Por eso en este tipo de casos siempre tengo tres condiciones en un sistemita. La condición de los gradientes y la condición de la función g. Después resolver el sistema es algo mecánico. Bien, otra forma, se la voy a escribir acá, otra forma es lo que les iba, eso lo que acabo de decir ahora es lo que les iba a comentar. Hay ejercicios que sí, que es más fácil. Hay ejercicios que les hace más difícil el gradiente. O sea, cuando tienen matrices 3×3, calcular un determinante puede ser molesto. Pero sí se puede usar. Lo que les iba a decir es que para que el gradiente de f y de g sean colineales, otra forma es ver cuándo x y cumplen el determinante de esto, x y. Es distinto de 0. ¿No? Es decir, si el determinante de esto es distinto de 0, quiere decir que uno es combinación, uno es múltiplo del otro. ¿No? Y si se fijan, la ventaja de hacer esto es de que acá se olvidan de los lambda. ¿Sí? Simplemente tienen que calcular el determinante. Que en este caso es bastante fácil. La función que les queda es, por un lado, ix, el determinante, y por otro lado, el 1, 1. Quieren ver cuál determinante de eso es distinto de 0. El determinante de esto es y menos x. Entonces, el determinante de esto es 0 cuando y es igual a x. Está ahí. Entonces, cuando y es igual a x, lo sustituyen a esta de acá, igual a x, y sacan quién es x y quién es y. Esta es otra forma de hacerlo. Puse distinto. Perdón, gracias. Es igual a 0. Este es otro camino que a veces es más fácil, a veces no. En este caso en realidad era más fácil. Bueno, en este caso las dos eran súper fáciles. Capaz que vamos a ver otro ejemplo en el que nos sirve un poquito más el determinante. ¿Bien con eso? Voy a hacer un dibujito acá. ¿Sí? Ahora, ahora quería hacer como mostrarle por lo menos dos ejercicios sin hacer la cuenta. O sea, la parte mecánica se la quiero dejar a ustedes, que es resolver un sistemita, pero por lo menos a ver cómo se encaran. Vamos a ver, por ejemplo, el D, por ejemplo, el 1D, es 1 en R3. Vamos a ver cómo se escribe. El D. El ejercicio D, tengo práctico. Dice, la función f es esta, ahora es en el espacio. De x y z es igual a x menos y al cuadrado.
Y las condiciones son x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 1. Esto es una esfera. Esto está en la esfera. ¿Tá? Y además, esta otra condición que se le agrega, z es igual a 2x menos y. Y esto es un plano. ¿Tá? Lo que estoy diciendo, entonces, f la estoy restringiendo a la intersección de esta esfera con este plano, ¿tá? Que eso me da una circunferencia. Una curva, si quieren. Cerrada, compacta. Es decir, vamos a poner acá. ¿Quiénes serían las g? Acá voy a tener dos funciones. ¿Sí? O sea, estoy restringiendo f a la intersección de una esfera con un plano. ¿No? Esto es la intersección de dos conjuntos de nivel. Intersección de dos conjuntos de nivel. Acá los conjuntos de nivel van a, en vez de ser curvitas, van a ser superficies. Estoy intersectando dos superficies. ¿Quiénes son las F que considero? Perdón, las G. Considero G1 de xy igual a x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menos 1. ¿Tá? El conjunto nivel 0 de esto es justamente la esfera que cumple esto. Y la otra que me considero es esta. G2 de xy es igual a 2x menos y menos z, si quieren hacerlo así. Ahora escribo así. 2x menos y menos z. X y... Ah, gracias. Gracias. X y z. Bien, considero estas dos condiciones. La primera imagen de esto es una esfera, la primera imagen de esto es el plano que nos piden ahí. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Bueno, calculo cada uno de los... O sea, quiero buscar candidatos adentro de esa curvita. Ahí tengo que usar el teorema general, un poco más general. ¿Sí? Tengo dos condiciones ahora. El gradiente de f, o sea, voy a escribir todos los gradientes. El gradiente de f es igual a, tienen que hacer el gradiente de esto. Según z no les va a quedar nada. Según x les queda 2 por x menos y. Según y les queda menos 2 por x menos y. Y según z queda 0. El gradiente de G1 es esto de acá, les queda 2x, 2y, 2z. Y el gradiente de G2 les queda según x2, según y menos 1 y según z menos 1. Entonces, para buscar los candidatos, lo que tienen que hacer es generar su sistemita donde el gradiente f sea combinación lineal del G1 y el G2. Esto también se puede hacer con el determinante, pero prefiero escribirlo por ahora en el formato, el que habíamos usado antes. Entonces, el sistema con esto quedaría así. Es un sistema que va a tener 5 incógnitas y 5 condiciones. Vamos a verlos. O sea, por eso son aburridos de hacer, porque son largos. A veces no tanto. Pero bueno, en fin, son sistemas incómodos. Entonces, el primer sistemita nos quedaría 2 por x menos y es igual a 2 lambda 1 x, esa es la primera entrada, y la segunda entrada más 2 lambda 2. Ese es el primer sistemita. Segundo sistemita me queda menos 2 por x menos y
igual a 2 lambda 1i menos 1 por lambda 2. Tercero me queda 0, es igual a 2 lambda 1z menos 1 lambda 2. Esto es el sistemita que se me forma con los gradientes. Ahora tengo que agregar las condiciones F, las condiciones G1 y G2. ¿Verdad? Que es lo que están escritas ahí arriba. Que están en la esfera, que es esto. Es una condición. Y la otra condición es estar en el plano. Ese de ahí. 2x menos y menos z igual a 0. Y este es el sistemita a resolver. Resolviendo esto, encuentro candidatos. Los candidatos, una vez que los encuentre, tengo que ver por qué alguno de ellos es máximo, por qué alguno de ellos es mínimo. ¿Sí? Y eso es por Weierstrass. Observar que m, que es igual a g a la menos 1 de 0, eso 1, intersección g a la menos 1, 2 de 0, es una curva compacta. En la última, una X, la última esta de acá. Ah, sí, perdón, gracias. Es una X. Sí, hay que ver dónde puedo aplicar Lagrange. Básicamente lo puedo aplicar en todos los lugares donde el X y Z no sean 0. Creo, algo así. O sea, donde estos dos sean LI. LI. ¿No? O sea, hay que ver, se lo dejo a ustedes. Hay que ver cuando estos son LI. ¿Está? Que con las condiciones estas de acá abajo, que es estar en la esfera y estar en el plano, les va a quedar que siempre son LI. ¿Sí? Pero sí, eso hay que verificarlo. ¿No? O sea, con las condiciones de estar en el plano y estar en la esfera se va a verificar. Bueno, observar que el lugar donde vamos a estar trabajando es un compacto. ¿No? Por Weierstrass. O sea, es una esfera que la corté con un plano, se me queda una curvita cerrada y agotada. Por Weierstrass, necesariamente F restricta M tiene máximos y mínimos absolutos. Entonces lo que tienen que ver es, bueno, van a tener los candidatos que les salen de acá de este sistema. Y dentro de esos candidatos, uno tiene que ser un máximo absoluto y otro tiene que ser un mínimo absoluto. ¿Cómo saben quién es quién? Bueno, los comparan los valores. Imagínense que tienen, sí, imagínense que tienen, no tienen, bueno, no van a tener tantos, pero imagínense que tengan 100 puntos. Si son finitos, los comparan todos. Y el que tenga el mayor número es el máximo, el que el menor número es el mínimo y punto. No van a tener 100, obviamente. De hecho, creo que tienen solo 2. Ahora ya les digo. Los candidatos a mí me quedaron. Para hacer los candidatos serán, por resolver el sistema, unos son de esta forma, 0 en la primera entrada, y acá tienen más menos 1 sobre raíz de 2, más menos 1 sobre raíz de 2, y también de la forma más menos 1 sobre raíz de 3 acá. Estos van a ser los máximos y estos van a ser los mínimos. Van a tener 2 máximos y 2 mínimos porque el valor funcional acá y acá, o sea, si ponen más o el menos va a ser igual. Pero tienen que resolver el sistema primero, llegar a esto.
¿Está? Otro detalle. Ustedes quieren ver cuando estas cosas, estos gradientes, vectores son LD. Otro camino, en vez de usar los lambda, es ver si cuelgan estos en una matriz, el gradiente F, el gradiente G1 y el gradiente G2, cuando eso tiene determinante 0. ¿Sí? Otra forma es ver cuando se cumplen las condiciones y además el determinante de esto es una matriz 3×3 igual a 0. ¿Está? En la forma que a ustedes les parezca. Es otro mecanismo para ver cuándo esas tres cosas, esos tres vectores son LD. ¿Sí? Esto creo que está explicado en las notas, por lo menos medio por arriba, lo de usar el determinante. ¿No? Bien, y el ejercicio termina ahí. Es resolver el sistema, si yo hice bien las cuentas queda eso. ¿No? Y con esto que escribí acá abajo en negro, es la justificación de que, ¿cómo justifico unos máximos y otros mínimos? Bueno, pero finite está además mejor. Sí, o sea, el determinante es útil. A veces o sea, me está sacando un grado de libertad, porque no tengo los 2 grados de libertad en este caso, porque no tengo que trabajar con lambdas. Lo que pasa es que tal vez el determinante de esta matriz 3×3 quedan como polinomios en x y z, y si quedan de grados altos, a veces no puedo hacer nada. No sé. Si tienen, yo qué sé, polinomios de grado 3 en x y z, y tienen que volar eso a 0, no es tan fácil. Pero bien. Siempre para ver si hay máximo o mínimo. Exactamente. Sí, siempre para ver si hay máximo o mínimo, tengo que recurrir a otra cosa, porque esto solo me da los candidatos. No es como el hessiano, que el hessiano me clasificaba. Acá no tengo nada que me clasifique esos candidatos. Simplemente lo tengo que justificar casi siempre con el teorema de Weierstrass. O el teorema de Weierstrass aplicado a una situación concreta. En realidad el de arriba, el de la curva, se podía justificar usando Weierstrass. De hecho, la justificación de que es algo que va a menos infinito para acá y algo más que va a menos infinito para los lados tiene un máximo, eso se prueba usando Weierstrass justamente. Así que casi que siempre, de alguna forma, usamos Weierstrass para justificar los máximos y mínimos absolutos. ¿No? Antes que se me corte esto, cuando ya tengo que salir, un comentario del ejercicio del 2, no del 3, ya le digo cuál. Le quería decir. Bueno, cualquiera de ellos, ¿no? Observaciones. O sea, no las voy a hacer, pero le digo cosas que tengan que tener en cuenta. Para ejercicio 2 y 3, ¿no? Observar que se consideran dominios con borde. ¿No? Por ejemplo, en el 2A se considera el conjunto D, que es igual a esto. XY tal que una ecuación. 5x cuadrado menos 6xy más 5y cuadrado menor o igual a 4. Para estudiar máximos y mínimos ahí, o condicionados, ¿sabes? Si quieren, tienen que dividir el estudio en dos partes. Primero, por un lado, el interior de D, que eso es lo que ya saben hacer con el hessiano, los críticos, etc. Y por otro lado, el borde. ¿No? Por un lado, estudio, disculpen la desprolijidad, estudio esto, que es el interior de interior, sin el borde. O sea, como con el menor estricto ahí. Por otro, estudio
el borde de, ¿tá? Que resulta ser g a la menos 1 de 0, el borde, va a dar a cierta g. Acá es donde uso Lagrange. En lo otro, la parte interior es como hacían antes. ¿Sí? Y por último, por argumentos, o por argumento de Weierstrass, comparando candidatos entre los del borde y los de adentro, o sea, entre los del borde y los de adentro, comparando los candidatos, consigo máximo y mínimo absoluto. ¿Tá? Es decir, estudio el borde, por un lado, estudio el interior por otro lado, consigo los candidatos en cada uno de esos lugares, comparo esos valores funcionales y ahí digo quién es máximo y mínimo. Exacto, en el interior pueden usar el estudio de la jacobiana, el estudio del hessiano, etc. ¿Sí? O sea, la jacobiana va a ser el gradiente, en este caso, es una función real. Si adentro de D hacen lo que hacíamos antes, ¿tá? Pero en el borde de D, como no tiene interior, no pueden usar toda esta maquinaria del hessiano, ni el diferencial, nada de eso, y ahí van a usar Lagrange. Ahí está la parte nueva, si quieren. De hecho, muchos ejercicios son así, tienen un lugar que tiene interior y borde. El interior ya saben estudiarlo, el borde no sabían. Bueno, ahora saben, se estudia con Lagrange. Y entonces podemos hacer un estudio más completo. ¿No? Este sería como el modus operandi en estas situaciones. Pero está. La clase que viene, que seguramente será el lunes, quería hacer alguno de estos, y alguno un poquito más complicado. ¿No? Pero de nuevo, les repito que es bastante mecánico. O sea, una vez que aprenden a usarlo, es resolver sistemas. ¿Sí? Y eso es, no digo que sea fácil, pero es mecánico. Bien. Bueno, chau. Voy a sacarla para la grabación.